Bienvenida, bienvenido a Relanza, el podcast que te conecta con voces expertas en los temas más innovadores en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Soy Mercedes Querol, de la Universidad Internacional de La Rioja y la coordinadora de este espacio. No te lo pierdas. Comienza Relanza. Bienvenidos a este podcast de Relanza. Mi nombre es Darío Luis Vanegas, trabajo en la Universidad de Edimburgo y tengo hoy el placer de conversar con Fernando Trujillo Sáez de la Universidad de Granada. Fernando, ¿qué tal? Pues encantado de poder charlar un rato contigo, Darío, todo un honor y un placer estar también aquí en Relanza. El placer es nuestro, ciertamente. Y Fernando, para romper el hielo, decime o decinos tres cosas que te gustaría que la gente supiera sobre ti. Bueno, yo creo que la primera, que es como la fundamental, al menos desde el plano académico, ya lo has dicho tú, yo soy profesor en la Universidad de Granada, dentro del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Quizás la segunda, por mantenernos en este plano académico, porque ahora aquí lo que prestaría es decir pues que soy padre de dos hijos y este tipo de cosas más personales, pero por mantenernos en un plano académico, pues bueno, coordino el grupo de investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social, que es un grupo muy multidisciplinar, hay desde economistas hasta enfermeros y enfermeras, pasando por pedagogos y psicólogos, que tiene sede en Ceuta también y desde el cual pues intentamos pensar la sociedad y la educación con una mirada lo más plural posible, lo más intercultural posible. Y en tercer lugar, porque es realmente un espacio fundamental de trabajo para mí, pues yo soy socio fundador de Conecta 13, que es una spin-off de la Universidad de Granada, desde la cual pues intentamos trabajar en innovación, en investigación y en gestión de proyectos fundamentalmente vinculados con desarrollo profesional, con formación y con educación. Y esos serían pues como mis tres pilares profesionales. Perfecto, Fernando. Y creemos que, bueno, justamente en relación a tu experiencia y estos elementos que nos has comentado, es que te hemos invitado justamente a charlar sobre digitalización en el currículo de lenguas, que es el foco de este podcast. Y entonces voy a pasar como a nuestra primera pregunta. Y la pregunta tiene que ver sobre qué retos nos plantea la digitalización del currículo en la enseñanza de lenguas. Bueno, el primer reto es un reto de toma de conciencia, porque yo creo y podríamos hablar de argumentos para esta afirmación, que ya no existe un aprendizaje de lenguas que no sea digital y por extensión de esta afirmación de que no existe un aprendizaje de lenguas no digital, pues la educación lingüística y los currículos de enseñanza de lenguas pues ni se quedan fuera del ámbito digital ni se pueden quedar fuera desde la perspectiva de la responsabilidad ética y profesional que tenemos en relación con nuestro alumnado. Y dentro de esta idea de transformación digital, pues hay como una capa que nos ha llegado especialmente desde el año 2022, y es que tampoco va a haber un aprendizaje de lenguas ni una enseñanza de lenguas que no tenga como sistema operativo base la inteligencia artificial. Es decir, el nuevo ecosistema de aprendizaje de lenguas es digital. Yo animo a cualquier oyente de este podcast que sea docente que le pregunte que le pregunte a su alumnado cuánto tiempo hace que no consulta un diccionario en papel. O que se pregunte a sí mismo con honestidad cuánto tiempo hace que no consulta un diccionario en papel. Yo aquí en mi despacho pues tengo todos los grandes diccionarios que debemos tener en papel y reconozco pues que normalmente cuando necesito hacer una consulta al final recurro a herramientas digitales. Y esto podríamos irlo extendiendo a muchas otras realidades. Por tanto, el primer reto de la digitalización es que ya está aquí y que tenemos que tomar conciencia de ella. Y en el ámbito concreto de la enseñanza de lenguas, pues la digitalización genera un fenómeno muy interesante, que es la expansión
del continuo en el que siempre hemos trabajado. Nosotros siempre hemos trabajado en un continuo en un extremo del cual estaba el aprendizaje guiado por un docente y en el otro extremo estaba el aprendizaje autónomo, absolutamente autónomo. Pues un aprendiz que se somete a procesos de aprendizaje, ya sea por inmersión o ya sea fuera de procesos de inmersión, pero a través de herramientas que él gestiona él solo. Y de repente, entre ambas posibilidades, se ha creado un hueco enorme que es el aprendizaje guiado o mediado por la tecnología. Y esa tercera posibilidad crece a mucha velocidad, llevada por la enorme inversión de los fondos de capital riesgo en el ámbito de la enseñanza de lenguas, generando pues todo un fenómeno que podríamos llamar de plataformización del aprendizaje de lenguas, que vamos a empezar a ver cómo crece la presencia de chatbots y de herramientas de inteligencia artificial que pretenden ser los mediadores y los guías para el aprendizaje del alumnado. Es decir, el segundo gran reto, más allá de la toma de conciencia, es la expansión del continuo de posibilidades de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Y después podríamos ir profundizando en distintos elementos que se ven afectados. Por ejemplo, los géneros discursivos. Hoy ya hay que hablar de géneros discursivos desde la perspectiva de las nuevas alfabetizaciones. Y las nuevas alfabetizaciones pues llevan al concepto de la pluriliteracidad. Es decir, Darío, en mi opinión, realmente lo que estamos viviendo pues podría ser casi una nueva reescritura del ámbito de las enseñanzas de lengua y, por tanto, de los currículos. Así que el reto es enorme y apasionante. Es decir, yo creo que hay que vivirlo con pasión y con optimismo. Coincido plenamente y me parece muy, muy acertado, si bien creo que lo sabemos, es muy acertado y gratificante, si se quiere, escuchar de vos decir, bueno, que uno de los retos es la presencia de la inteligencia artificial. Ya está aquí, ya está entre nosotros, entonces no podemos ignorarla, no podemos pretender que no está y que ya la estamos usando, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Y con respecto al segundo reto, esto que mencionas, ¿no? La expansión y este aprendizaje ya mediado por las tecnologías, y cómo también esa propuesta educativa se sigue expandiendo y hasta podríamos decir que excede el contexto de la educación formal, porque ya es decir, las personas no necesitan pasar por una escuela o por una universidad para aprender lenguas. Sin lugar a duda, en realidad lo que estamos viendo es cómo se está borrando esa frontera, porque yo hace poco, precisamente en un congreso dedicado a World CLIL que tuvimos en Dublín, una reflexión acerca de cómo pues, la digitalización afecta a los dos grandes ámbitos del aprendizaje de una lengua, que son las tareas sociales y las tareas pedagógicas que llevan a la apropiación de la lengua. En las tareas sociales, pues ya tenemos evidencia de que muchos de nuestros aprendices están utilizando chatbots para desarrollar interacción comunicativa con la finalidad de aprender lenguas. Y, por supuesto, esto podría ocurrir en contextos de educación formal, pero está ocurriendo sobre todo en procesos autónomos de aprendizaje. Verás que me resisto a llamarlo educación no formal o educación informal, porque lo que está viendo es un desbordamiento de esta trilogía clásica. Es decir, lo que tenemos es el proceso de un individuo que toma conciencia de la importancia del aprendizaje de lengua y recurre a la tecnología para aprender y realiza con la tecnología tareas sociales que hace literalmente 5 años eran impensables, porque la llegada de los grandes modelos del lenguaje, con su capacidad para generar texto. Después podríamos comentar si esa generación de texto es válida, si tiene riesgos, etcétera. Pero lo que es evidente es que la capacidad de generar texto
pues abre la posibilidad de que las tareas sociales que ya el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas definía como fundamentales para la apropiación de la lengua, pues hoy se pueden realizar con tecnología. Por no mencionar las tareas pedagógicas. Yo creo que la gran revolución de los grandes modelos del lenguaje está siendo en relación con el feedback. ¿Y quién proporciona feedback? ¿Cómo proporciona feedback? ¿Qué tipo de feedback? Y después una pregunta a la que le habíamos prestado poca atención. ¿Cuándo? Porque, claro, un docente, por ejemplo, en la Universidad Española muchas veces nos vemos abocados a trabajar en una ratio 1:60. Enseñar inglés, francés o alemán en una ratio 1:60. ¿Cómo daba feedback de manera oportuna, en el momento adecuado, a 60 aprendices y abordando pues toda su diversidad y toda su riqueza? Pues era realmente complejo. Y ahora los grandes modelos del lenguaje, bueno, yo prefiero llamarlos los modelos masivos del lenguaje, pues nos permiten proporcionar un feedback adecuado, razonablemente preciso y ajustado en un tiempo muy corto. Y ya tenemos algunas evidencias científicas de que esto aumenta pues el grit, ¿no? La persistencia, la voluntad de seguir aprendiendo, porque hay una retroalimentación en tiempo real o casi en tiempo real que estimula la voluntad de aprender. Es decir, es que realmente vamos a ver cómo incluso las parcelas más micro de nuestra profesión se van a ver afectadas por la digitalización. Seguramente. Y bueno, justamente ahí están estos retos que nos planteaste, ¿no? De cómo se abordan y cómo se llevan a cabo de manera sustentable. Y pensando en la educación quizás formal, si nos remitimos a ese contexto, en tu concepción de educación de calidad, ¿está incluida la transformación digital de los currículums de lenguas? Sí, sin lugar a dudas. Entre otras cuestiones porque decía un buen amigo, Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático en la Universidad Carlos III, él decía que como mínimo los docentes, y aquí nos incluiríamos también los docentes de lengua, pues tenemos que estar a la altura de los retos de la sociedad, no solo de la educación, sino de la sociedad. Y si nuestros estudiantes en educación formal están utilizando la tecnología para cuestiones tan delicadas y tan importantes como para hablar de cuestiones como salud mental con un chatbot, pues nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles a comprender cuáles son los límites de la tecnología, cuál es su potencial, cuáles son los riesgos, cuáles son, bueno, pues los beneficios que nos puede aportar la tecnología. Es decir, como mínimo, la transformación digital de los currículos de lengua es necesaria para estar a la altura de los retos de la sociedad y del uso, podríamos llamar lingüístico y comunicativo, que hacen nuestros aprendices de la tecnología. Pero es más, yo creo que la tecnología puede ser una palanca para el aprendizaje de lenguas. Yo en una conferencia que impartí hace poco, el título era Tecnología, palanca o elefante en una cacharrería, ¿no? Y es verdad que uno siempre está pensando, ¿estropearemos algo con la tecnología o servirá para mejorar? Bueno, yo creo que evidentemente como profesionales tenemos que tener una mirada crítica, pero también optimista y pragmática del uso de la tecnología. Me gusta pensar en términos de sostenibilidad. Creo que es un concepto importante pensar nuestras prácticas desde la sostenibilidad. Y bueno, pues trabajamos en nuestro grupo de investigación con un modelo de 5 dimensiones que nos permite comprender si una innovación determinada pues puede ser beneficiosa o no. La sostenibilidad comunitaria que nos permite preguntarnos, vamos a ver, en el caso concreto del aprendizaje de lengua, ¿la digitalización puede aumentar el bienestar de la comunidad en términos de aprendizaje, en términos de calidad de la experiencia educativa? ¿Implica además este bienestar o afecta a toda la comunidad
o tenemos brechas que nos hacen intuir y ver que vamos a dejar a alguien fuera, como ya vimos que ocurrió durante los confinamientos por el COVID. Entonces, lo primero será pensar, bueno, hay sostenibilidad comunitaria, es beneficioso para todas y para todos. Aquí, por ejemplo, algunas aportaciones que se han hecho desde el diseño universal para el aprendizaje al ámbito de las lenguas a través de la transformación digital nos permiten comprender que la tecnología puede ser una palanca para que todas y todos aprendamos mejor lenguas. Pero después hay otros conceptos, el concepto de sostenibilidad institucional, es decir, si la institución educativa puede apoyar y apoya efectivamente el aprendizaje de lenguas, y nosotros hemos dedicado mucho tiempo a pensar y a repensar el concepto de proyecto lingüístico de centro. No creemos que el aprendizaje de lenguas tenga que ocurrir dentro del aula como si fuera un silo cerrado, como un compartimento estanco, sino que en una institución educativa el aprendizaje de lenguas tiene que afectar a todos los planos de la vida de esa institución y tiene que infiltrarse en todas las aulas y en todas las materias. Y eso es lo que nosotros entendemos por sostenibilidad institucional. Estas dos dimensiones serían la sostenibilidad fuerte de cualquier innovación educativa y en concreto de la digitalización de los currículos de lengua. Pero a partir de aquí hay otros planos que también tenemos que considerar y que nosotros llamamos la sostenibilidad débil. Y son la sostenibilidad sociopolítica, es decir, si las normas de rango regional y estatal pues apoyan la digitalización de las enseñanzas de lengua, si en los currículos de lengua se invocan a lo que podríamos llamar géneros digitales o electrónicos, si se invoca el uso de herramientas tecnológicas, si hay también presupuesto y formación para que el profesorado sepa usarlo. Esto sería la sostenibilidad sociopolítica, pero vamos subiendo dimensiones, la sostenibilidad global, para ver si las transformaciones que ocurren en un centro educativo están alineadas con las tendencias globales de cambio y también si hay una lectura crítica de esas tendencias globales de cambio para su ajuste en la realidad local. Y finalmente, pues la sostenibilidad ecológica, que es un plano que yo creo que nunca debemos olvidar porque vivimos acá, no vivimos en otro planeta. Entonces tenemos que tener conciencia del impacto ecológico e incluso cuando hablamos de transformación digital, pues tenemos que plantearnos, vamos a ver, introducir lo digital en nuestras clases de lengua tiene una huella ecológica, tiene un impacto negativo o positivo, ¿qué medidas podemos tomar para reducir esa huella? ¿Cómo podemos tener control desde el gasto de energía, desde el consumo de agua hasta el reciclado de materiales? Es decir, yo creo que la transformación digital también nos ha permitido pensar la enseñanza de lenguas no solo desde el código y lo formal, sino desde una perspectiva que entronca con lo sociopolítico, con lo global, con lo ecológico. Y yo creo que solo desde esta mirada la llegada de lo digital pues va a permitir que haya procesos de desarrollo de los individuos y de las sociedades pues mucho más armónicos. Sí. Y sí, como bien planteas, son cuestiones o estas diferentes capas de la sostenibilidad que no necesariamente se trabajan o se abordan o están armonizadamente presentadas. Y mi última pregunta, Fernando, es justamente en relación a lo que hemos conversado sobre la transformación digital. ¿Qué papel tiene específicamente la IA o inteligencia artificial en el proceso de digitalización del currículum de lengua? Bueno, la IA se va a convertir, como te decía anteriormente, en el sistema operativo base de toda nuestra interacción con lo digital, porque la capacidad de la IA en cualquiera de sus múltiples versiones, porque a veces decimos IA, decimos inteligencia artificial, sin pensar que en realidad es un término paraguas que incluye muchas cosas y que dentro de la IA pues estamos hablando de aprendizaje automático y estamos hablando de aprendizaje profundo y estamos hablando
del uso de chatbots, estamos hablando, pues, por ejemplo, algunos avances recientes en robótica cognitiva, estamos hablando de grandes modelos del lenguaje, estamos hablando de un universo con una profundidad realmente apasionante. Y yo me temo que en el aprendizaje de lengua solo hemos visto todavía la punta del iceberg, pero la inteligencia artificial se va a infiltrar no solo en todos los planos del aprendizaje de lengua, sino en todos los planos de nuestra vida. En concreto, el aprendizaje de lengua, la inteligencia artificial en el aprendizaje de lengua, pues podríamos mirarlos, por ser muy sintéticos, desde dos perspectivas. La perspectiva positiva, bueno, pues nos va a permitir potenciar las actividades lingüísticas necesarias para la apropiación de la lengua, en el sentido de que cualquier persona va a tener de manera mucho más accesible, y cuando digo cualquier persona, después haremos matices en cuanto a las distintas brechas que aparecen, pero va a ser mucho más accesible pues poder producir texto, poder recibir texto, poder interactuar o, por ejemplo, poder mediar tanto conceptos como textos, incluso como situaciones. Es decir, yo creo que ya podemos ver algunas aplicaciones de inteligencia artificial que están marcando una diferencia significativa. El uso de los chatbots para el desarrollo de la interacción oral es especialmente significativo y todos los datos nos dicen que hay una mayor adquisición de la lengua en el uso de chatbots que si no se usan chatbots. Aunque tengamos ciertas dudas acerca de la transferencia de la competencia comunicativa oral desde la máquina a contextos sociales reales. Es decir, a buena parte de nuestro alumnado adolescente le gusta más hablar con un chatbot que hablar con otros adolescentes en distintas circunstancias. Esto lo tendríamos que mirar. Pero yo en este sentido soy positivo. Pero al mismo tiempo, pues también creo que tenemos que ser críticos con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no se crea para la educación ni se crea para el aprendizaje de lenguas, se crea por otros motivos y con otros intereses. Entonces hay que estar profundamente alerta en relación con a quién pertenece la inteligencia artificial, cómo la utilizamos, cómo se protegen nuestros datos. Hay dos expresiones, la inteligencia artificial ética y la inteligencia artificial confiable, que son absolutamente fundamentales. Es decir, constantemente nos tenemos que estar preguntando, ¿esto se ha diseñado de manera ética? ¿Esto se puede confiar en este recurso de inteligencia artificial? Así pues, la inteligencia artificial va a tener un papel fundamental en el aprendizaje de lenguas, pero va a requerir de nosotros un profundo pensamiento crítico. Para empezar, en relación con la variedad y el número de lenguas que están presentes dentro de los grandes modelos del lenguaje. Así que, en mi opinión, un momento apasionante para dedicarse a la enseñanza y la investigación sobre las lenguas, Daría. Coincido plenamente y creo que quizás, bueno, en ese contexto de ser justamente partes de este momento histórico, es que también se inscribe este podcast. Fernando, un placer escucharte, un placer conversar contigo y por ser parte de Relanza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, gracias a vosotros. El placer ha sido mío. Muy bien, gente. Los esperamos en otro podcast. Muchas gracias. Relanza es un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR y desarrollado con la colaboración entre el Grupo de Investigación Prodigy y el Language Curriculum Special Interest Group de la British Association for Applied Linguistics. No olvides visitar nuestra web para aprender más sobre este tema y encontrar ideas para tus clases.